Cuando la CONADE tiene sus consentidos, le da todo a sus consentidos. Y con ellos quieren justificar. Con un entrenador que tiene 4 o 5 atletas de medio nivel y una buena, quieren justificar todo con él y se olvidan de todos los demás. Y me ha tocado ver atletas que se retiran porque se tienen que dedicar a trabajar. Porque ya sus papás ya no los pueden seguir apoyando. Aunque no es caro la marcha, pero ya no pueden. Entonces, ¿sabes qué, hijo? Dedícate a estudiar o dedícate a trabajar. Si no están protestando es porque pues, Sí, claro. les dimos la razón a los jueces, ¿no? Y te digo que ya hasta después, en la noche, fue cuando, gracias a un compañero de ustedes de Televisa, fue el que me avisó. No sé si te acuerdas los Juegos de la Amistad. Llegué con centésimas de segundo. Le gané a un ruso ahí en San Petersburgo. Y así como esa competencia, gané muchas, 7, 8 competencias con 1 segundo de diferencia. Y yo sabía que no me ganaban. ¿Cómo te vas enterando, Bernardo, de qué está pasando con Jefferson? O sea, hay unos que los estás viendo, ¿no? O adelante o atrás de ti los estás viendo. Pero hay unos que de repente pierdes el contacto. O sea, por ejemplo, yo me imagino, ¿no? Y cuando estaba el momento de la competencia, has de haber dicho, bueno, ¿y Jefferson dónde está, no? O sea, ¿por qué no aparece Jefferson? Pues ¿no? esos son indicios buenos para uno como atleta porque pues significa que ya es un rival menos. Un rival de... Pero alguien te decía, tu coach te decía... No, mira, porque el coach lo ves cada 10 minutos, cada 8 minutos. Ajá. Está en un punto, das 2 kilómetros y tienes 10 segundos, pero a veces 10 segundos para escucharlo, pero a veces no lo escuchas porque estás tan concentrado que ni siquiera volteas. O sea, vas con la mente fija, pensando en el propósito, pensando en que ninguno de tus atletas... Es una estrategia, que ninguno de los atletas que están a tu lado se vaya enfrente, o si se van, saber si va a aguantar o no va a aguantar, o si tú das un jalón para saber cómo andan ellos. O sea, pasan tantas cosas por la mente que a veces no escuchas lo que hay afuera. Sí. Entonces, vas en el grupo y sí, normalmente cuando pasas por el agua, volteas y dices, caray, somos 5, y no ves a Jefferson. Ajá. Y de repente te sientes tan cómodo, pero ves que a los demás les cuesta trabajo, es cuando dices, no, creo que ya estoy para enfocarme para una medalla olímpica. Hasta ese momento, te soy honesto, faltando 2 kilómetros, yo sabía que iba a ser medallista olímpico, pero no sabía que iba a ser de oro, pero iba a luchar por el oro. Ya cuando alcanzo a Noé Hernández y a Korzenowski faltando 1 kilómetro, yo dije, no, yo ya de aquí soy. Por muchos años yo tenía la costumbre de que cuando llegaba al último kilómetro o a los últimos 2 kilómetros en la punta, el 80-90% de esas competencias yo las ganaba. Y me tocó ganar muchas competencias con 1 segundo de diferencia, muchas. No sé si te acuerdas los Juegos de la Amistad, pues llegué con centésimas de segundo. Le gané a un ruso ahí en San Petersburgo. Y así como esa competencia, gané muchas, 7, 8 competencias con 1 segundo de diferencia. Y yo sabía que no me ganaban. Tenía esa sensación. Y así pasó. Bajamos antes de entrar al estadio, hay una bajada. Ahí es donde ya me voy enfrente de Noé y enfrente de Korzenowski. Y a la velocidad que vas, 2 segundos, ya no te alcanzan. Y vuelvo a lo mismo, eran muchas sensaciones. Entrando al estadio, muchas sensaciones. Ves los 100 metros al final, pero escuchas el ruido, la algarabía del público, 70, 80 mil gentes en Sydney. Entran, entonces es como una inyección de adrenalina y dices, claro. No, ya. Pero como vas tan concentrado, tú no sabes, si no ves el tablero, no sabes si llevas 1, 2 o más tarjetas. Entonces tú ves el tablero y en base al tablero también vas elaborando tu estrategia. Porque dice, a ver, Bernardo lleva un ejemplo. Si yo realmente hubiera llevado 2 tarjetas de amonestación, sabiendo que estoy entre los 3 primeros y que el 4º lugar ya viene muy lejos, simplemente como en Atlanta. Mantener y esperar si Noé o el polaco se tronaban en el último kilómetro y alcanzarlos. Pero ya era asegurar una medalla. Yo ya no me iba a exponer a ganar el oro por ser descalificado. Ya hasta después que pasó lo de la descalificación,
En ese momento uno no... Es como un shock de dudas, de confusiones. ¿Qué pasó? Nadie te da una explicación, ni tus directivos. Pero ya después te enteras, o me entero, de la serie de fallas y la serie de errores que hubo para la descalificación. Y se me acusaba de que yo sabía, de que sí sabía, de que sí sabía, cuando en el video se demuestra claramente que hubo una confusión de números, que la tarjeta que le pusieron a Noé, la pusieron en el número mío. Cuando traías ya 2 amonestaciones. Yo legalmente llevaba una. Ajá. ¿Y cuánto faltaba? 1 kilómetro. Ok. Hay una imagen, cuando llevamos 1 hora 15 minutos, donde el juez se acerca a Robert Korzenowski y a Noé Hernández y les enseñan la tarjeta amarilla a los dos. Alguna sanción, no sé si fue por flotación o por doblar rodilla, pero lo sanciona. Y el juez inmediatamente se hace a un lado. Yo vengo 2 o 3 segundos atrás de ellos, que serán 10 metros, cuando mucho. Entonces se hace a un lado el juez y yo paso. Y claramente se ve, o sea, no hay corte de cámaras ni nada, y se ve que a mí no me dice nada. Cuando yo, después de la descalificación, pregunto en qué momento me sacaron la supuesta tarjeta, la tercera tarjeta, me dice en la tarjeta a la hora con 15 minutos. Entonces voy y reviso el video, y justo cuando llevamos 1 hora 15, es cuando el juez le está sacando a Noé y al polaco. Y en la cámara aparece, en la pantalla aparece el nombre de Robert Korzenowski y de Noé Hernández, pero con el número de Bernardo Segura. O sea, hubo una confusión de números. El número de Noé era muy parecido a tu número, ¿no? Recuerdo más bien, creo el 2568 y el 2598. Entonces, el penúltimo número era el 9 y el 6. Entonces, a la velocidad que vas, no sé si el juez tuvo un error, pero vuelvo a lo mismo. Él en la tarjeta pone el número de Bernardo. No ponen el nombre ponen el número del atleta que tiene la sanción. Pero si tú vas al video, vuelvo a lo mismo. La amonestación era de Noé. A la hora que dicen Bernardo recibió su tercera amonestación, a la hora 15 minutos. Y lo comparas con el video y no coincide. Coincide, pero con Noé. Y después aparece el número mío, pero con la imagen de Noé. Entonces, ahí fue esa confusión que yo lo sigo sosteniendo a la fecha. O sea, lo sigo sosteniendo porque pues, no hay más evidencias. O sea, fue tan claro, pero que en ese momento no pudimos haber pedido una revisión porque había confusión, nadie sabía qué hacer. Tan fue así que no sabían qué hacer, que todo el procedimiento legal que se tuvo que haber hecho no lo hicieron. El jefe de misión, que era el licenciado Tibio Muñoz, Felipe Muñoz, debió de haber presentado una protesta por escrito al comité organizador para solicitar la revisión en ese momento, instantáneamente. Y se forma una comisión de honor y justicia y deliberan, pueden tardar 1 hora, 2 horas, pero para eso se presentan pruebas, lógicamente, pero nadie sabía qué había pasado, entonces qué pruebas íbamos a presentar. No, en primera no lo hicieron, ya de entrada ahí ya llevé yo la de perder. No había protesta. No había protesta formal, entonces pues, no podía haber nada. Y Mario Vázquez Raña, que era el presidente del Comité Olímpico Mexicano, decía que él iba a impugnar en tribunales internacionales, pero que primero iba a hablar con Juan Antonio Samaranch para ver la posibilidad de que se nos regresara la medalla. Me dijo él allá en Sydney, hablé con Samaranch, me dijo que no, que ya sabías, y como protesta no voy a premiarlos, porque él iba a premiar, no los voy a premiar. Entonces hasta ahí pues todo iba relativamente bien. Yo todavía no sabía, 3, 4 horas después, yo todavía no sabía que había habido una confusión realmente. O sea, hasta yo mismo no sabía si fue real, exacta o no mi descalificación. Ese día en la noche, de hora de Sydney, era día 22 de septiembre, me invitan a varios noticieros. Estuve uno de Italia, otro en China, y estuve en Televisa. Y un agente de producción, antes de entrar al programa, me dice, mira Bernardo, él fue el que me dijo que había detectado
el error de los números. Dije, no, pues ya para qué, pues ya premiaron, ya habían pasado 3, 4 horas que habían premiado. Entonces, toda esa información, todas esas pruebas, el Comité Olímpico las tuvo que haber, mexicano, las tuvo que haber armado para presentar la protesta después, porque incluso sí se puede. Sí, claro. Pero no se ha hecho y no se hizo. Y pues ya hubo ataques, se politizó de una manera burda el tema. No tenía que ser, no tendría por qué haber sido así, porque somos deportistas que representamos a México. Entonces, el tema político déjenlo para otra situación. Y lo politizaron, lo envolvieron. Bueno, hubo mucha gente que te echó la culpa a ti. Bueno, pero la gente... ya sabías que estabas descalificado, Sí, ¿no? pero eso fue por una campaña que había hecho el mismo Mario Vázquez Raña en sus medios de comunicación. O sea, ¿cómo es posible que me brinda todo su respaldo y todo su apoyo estando en Sydney? Yo regreso a México, incluso del avión, del aeropuerto. El primer lugar que fui fue a las oficinas de su periódico, donde estaba su hijo. Sí. Y Bernardo, está mi papá, te lo paso. Sí, Bernardo, estamos contigo y yo voy a ver tu asunto, bla, bla, bla. Bernardo, cuentas con todo nuestro apoyo. Al siguiente día, un día que ya llevaba, un día después de que llegué a México, me hacen un recibimiento en San Mateo Atenco, un gran recibimiento. 30,000 personas, yo creo, muchísima gente. Y dentro de los invitados estaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el licenciado López Obrador. Me recibieron, Cuando toma la palabra Andrés Manuel, que en ese entonces todavía era jefe de gobierno electo, no era jefe de gobierno, en el 2000, estoy hablando de septiembre, a finales de septiembre del 2000. Sí, exacto. Y él toma posición hasta diciembre. Me felicita, tienes el respaldo del pueblo de México, el cariño, bla, bla, bla. Y dice, te invito a que seas el próximo director del deporte de la Ciudad de México, del entonces Distrito Federal. Y lo acepté. Y qué casualidad que al siguiente día, en los periódicos de esta empresa editora, en primera plana, mentiroso, sabía que era descalificado. Y empezó una campaña como de 8 o 15 días, diario ataques. Tan fue así de cruel la campaña que algunos colegas también de los medios, de otra televisora, me dijeron, oye, Bernardo, ¿estarías dispuesto a someterte a un detector de mentiras? Ya invitamos al señor Vázquez Raña, pero no aceptó. Obviamente no iba a aceptar. Y le digo, sí, no tengo ningún problema. Entonces me meten a la cámara de Hegel y ahí me empiezan a poner los sensores, me hacen como 15 preguntas, que si sabía, que si no sabía, que en qué momento. Después ya de todo, pero para eso estaban transmitiendo en vivo y había mucha prensa. Y yo no sabía. Entonces, yo pude haber quedado como un mentiroso en vivo. Claro. Porque yo simplemente contesté lo que a mi juicio consideré que era lo que yo había vivido. O sea, en ningún momento con alevosía de mentir. Yo lo he dicho tantas veces. Yo no puedo... Necesitaría ser un actorazo. Yo no puedo fingir una sensación que te nace del corazón, te nace de adentro, de cruzar la meta, primer lugar y pues qué padre, campeón olímpico. O sea, eso no se finge, se ve en la mirada, se ve en el rostro, se ve en todo. Entonces, no sabía que había sido descalificado, aunque ellos hicieron esa campaña. Y esa campaña duró como 15 años. O sea, yo tuve cargos públicos y seguía compitiendo también. Y cuando ganaba o era algo positivo de mí, ni lo nombraban. Mi nombre estaba vetado. Pero si era algo así que te querían comparar con algo malo, Bernardo Segura, como sinónimo de corrupción en el deporte, como sinónimo de mentiroso. No me afectaban en lo más mínimo, pero ahora ya hay medios, ya es más difícil ahora, por la cuestión de las redes sociales. Pero claro, en ese momento no había redes sociales, entonces la gente se informaba con el periódico, con el radio, con la televisión. Y si esos medios manipulaban la realidad mía, pues habría gente que sí se la creía y sabía que era descalificado. Pero bueno, yo siempre he dicho, búsquenlo en YouTube y ahí va a aparecer la competencia y va a aparecer claramente el error de la descalificación. Ustedes saben qué es la microbiota intestinal. Es el conjunto de microorganismos vivos que se encuentran en los intestinos
y está formada por más de 100 billones de bacterias buenas y malas. Dentro de las bacterias buenas tenemos los lactobacillus, que nos ayudan a mejorar los movimientos intestinales, producir vitaminas y otras sustancias para nuestro bienestar. Y en esta época de mucho calor debemos cuidar nuestra microbiota intestinal aún más. Algunas medidas de prevención: mantener una buena higiene, por supuesto, lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón antes de comer, después de ir al baño. Esto es muy importante, fundamental, garantizar que los alimentos y el agua sean seguros, preparados y almacenarlos adecuadamente. Lavar y desinfectar frutas y verduras, cocinar bien las carnes y evitar el consumo de alimentos expuestos a temperatura ambiente por periodos prolongados. Sin duda, esta es una información muy interesante. Descubre la grandeza de este pequeño gigante, Yakult, con sus más de 8,000 millones de lactobacillus casei shirota vivos, puede mantener en equilibrio la microbiota intestinal. En todo momento, Yakult, me caes muy bien. Y el momento, ese momento, pues que ya quedará ahí en la historia del deporte. Tú con los audífonos hablando con el presidente Zedillo. Con el presidente Zedillo y luego, Bernardo, el caos. Mira, Toño, te voy a poner, desde que crucé la meta, yo recuerdo bien con Noé, nos abrazamos, dimos la vuelta olímpica, saludando a medio mundo. Sí, porque era 1-3 para México. Así es. Pero antes de tener la transmisión en vivo hacia México, a mí ya me había hablado por teléfono el ingeniero Cárdenas, ya me había hablado para felicitarme el licenciado López Obrador. Uh-huh. Eso no lo dijeron, no lo pasaron, no hay imágenes, no hay audios, no hay nada de ese momento. Y ya después me dice, no me acuerdo si fue Camacho o Adame, que me dicen, Bernardo, está el presidente en la línea para saludarte. Arturo Montiel también me habló para felicitarme, tampoco pasó. Entonces me pasan al presidente, estoy platicando amenamente, normal, yo todavía tratando de digerir el triunfo. Y se acerca un juez, pero yo creo que el juez estaba esperando que terminara la entrevista. Uh-huh. Pero yo nunca lo vi porque pues, tienes los audífonos, entonces No, estás en otro mundo. Pero también tu ángulo visual, sí. Estás concentrado en la cámara, tu ángulo visual se reduce y no volteo. Y saca la tarjeta, pero tampoco la veo hasta que yo escucho a alguien de los reporteros que estaban ahí. Dicen, creo que Bernardo fue descalificado. Alcancé a escuchar. Entonces ya fue cuando, es más, ya no recuerdo si todavía estaba con el presidente hablando o ya se había acabado la entrevista. Bueno, la plática con Zedillo. Entonces hago la reacción, me quito los audífonos. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? No, que creo que te descalificaron. No, ¿cómo? Entonces yo empiezo volteo a las tribunas. Estaba Ibar Cisniega, estaba el Tibio, estaba el de la Federación de Atletismo. Pues, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Que te descalificaron? ¿Cómo? Entonces me meto yo abajo donde estaban los atletas, abajo de las tribunas, donde estamos descansando, y ya bajan ellos a preguntar qué había pasado. Y ya fue cuando yo le pregunto a un juez, ¿qué onda? No, pues te descalificaron. No, pues ¿por qué? Ya fue cuando con mi entrenador, que bajó, solicitamos pues, que nos dijeran los motivos, ¿no? Y ahí te dieron los tiempos. No, ahí me los dieron más tarde. Ok. No sé, 2 horas ahí, porque la premiación iba a ser, creo, a las 4 de la tarde. La competencia terminó a la 2:30. Más o menos 1:30. Los últimos van llegando en 1:30. Empezó a la 1, a las 2:30 termina. Como 2 horas después iba a ser la premiación. Y en esas 2 horas, pues yo estoy todavía indagando, investigando, pero yo por mi cuenta. O sea, no había alguien de ahí de la Federación de Atletismo o del Comité Olímpico que me dijeran, Bernardo, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a plantear una estrategia. Incluso, fíjate, en una entrevista que me hicieron, no recuerdo el medio, ahí mismo, dije, si esto le hubiera pasado a Cuba, o le hubiera pasado a un país de primer mundo que ganan muchas medallas, no se van a dar el lujo de perder una. Y México no gana y todavía la dejan perder. Uh-huh. O sea, ni siquiera la protestaron. Dije, ya hubieran hecho acciones tal vez un poquito más, pues poco ortodoxas, no sé, decir, nos retiramos como delegación o algún tipo de presión más fuerte para decir, nos regresa nuestra medalla.
No se hizo nada. Pues, ¿qué diría el comité organizador? Pues tenemos la razón. Si no están protestando es porque pues, Sí, claro. les dimos la razón a los jueces, ¿no? Te digo que ya hasta después en la noche fue cuando, gracias a un compañero de ustedes de Televisa, fue el que me avisó. Mira, ¿verdad? Pero es que es increíble que la omisión o la equivocación de un número cueste una medalla de oro. O sea, ponte a... ya... Dimensionas. Exacto, o sea, ya fue hace 24 años. Lo que digo literalmente. No se dan en maceta las medallas. Exacto. de oro. Y de oro, además. Y era la segunda para México. Es que es increíble, o sea, te quedas pensando y dices, no puede ser, o sea... Pero yo lo que voy con el contexto que te acabo de platicar, y el contexto político de esa época, hace 24 años. Fíjate, Toño, tiene 24 años y tú te estás enterando de lo que yo te estoy diciendo. O sea, para que veas el grado de manipulación de la información que se hizo en mi contra. Pues yo te digo, yo era una persona vetada del Comité Olímpico. Siendo medallista. Y fíjate, luego muchos me preguntan, si tú no eres parte del Comité Olímpico, le digo, no. Digo, yo no sé ni cómo los eligen. Digo, yo creo que sus estatutos, por ley o por reglamento del estatuto, pues todo medallista olímpico tendría que ser miembro permanente. Claro. Pero no, son los amigos, son los que eligen al que va a ser el presidente. Y yo también en su época también siempre lo manifesté. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que votan? Los miembros permanentes, los presidentes de las federaciones. Entonces, si el dueño está bien con todos, se va a reelegir y reelegir y reelegir y reelegir. Ahora que el señor ya falleció, se empezó a democratizar un poquito más. Y ahora muchos medallistas olímpicos que antes estaban bajo la sombra de esta persona, pues ahora ya buscan políticamente posicionarse por acá, otros por acá, otros por acá, otros por acá, pero por allá no tienen el cobijo. Y eso a veces es bueno, ¿no? Digo, qué bueno, yo felicito a María José, primera mujer en el Comité Olímpico. Está haciendo su esfuerzo. Espero que le vaya bien en París. Está viviendo una situación difícil desde el punto de vista económico, que le han recortado recursos. Y yo creo que lo digo muy como un mensaje a la doctora Claudia Sheinbaum. El deporte mexicano requiere de la coordinación de todos los miembros del Sistema Nacional de Deporte. Y el Comité Olímpico es uno. En su momento fue la CODEME, las federaciones, la propia Comisión Nacional del Deporte. Y tendría que haber los recursos suficientes, tal vez ahora ya más transparentes y más vigilados, para que el Comité Olímpico también tenga un subsidio de parte del gobierno para su operación. Porque desde que se creó Nelson Vargas, el Centro Nacional, el CENAR, prácticamente el Comité Olímpico se vino abajo, económicamente y operativamente. Cuando era un centro de formación de grandes atletas, de grandes deportistas, y el CENAR no ha explotado todavía ese potencial. Entonces sí sería importante que el gobierno federal próximo, que estuviese a frente de la CONADE, tendría que crear un puente con el Comité Olímpico para ver la manera de que se le asignen los recursos suficientes para seguir operando ya bajo ciertos criterios de coordinación, seguir operando para apoyar a deportistas. Unos en el Comité Olímpico y otros ¿En el CENAR? En el CENAR. Sí. Porque parece que están peleados, lucha de egos entre la titular de la CONADE con la del Comité Olímpico, y eso repercute en muchas cosas, en muchos problemas. No, afecta sin duda. Y ahora que estamos ya llegando a un nuevo, a la culminación de un nuevo ciclo olímpico, bueno, se han hablado de tantos problemas de falta de apoyo y demás, y esas son cosas que no tienen por qué pasar. Pues se tendría que hablar solamente de resultados, de apoyos, de premios, y hacer a un lado los temas extradeportivos. Esos no se tendrían que hablar. Esos son de pantalón largo y se tienen que tratar en otro momento, en otra situación, y no ventilarse públicamente. Y porque eso, repito, afecta a los deportistas. Yo veo ahora en medios que ya demandaron a CONADE porque las becas retroactivas para los de actividades acuáticas, que para los de tiro con arco, que para los de varios deportes. Y no debe de ser así. No, para nada. Entonces, el atleta debe tener la certeza, tú dedícate a entrenar, y está como gobierno y Comité Olímpico, nos coordinamos para que tengas tus apoyos para tu preparación y todos ganamos. Oye, Bernardo, y luego de este escándalo del 2000,
Todavía llegaste al 2004. ¿Por qué decidiste ir a un nuevo ciclo olímpico? Porque ahora mi propósito era recuperar, o sea, mi eslogan mental, voy por la medalla que me robaron, voy por la medalla que me robaron. Y esa era mi motivación, recuperar la medalla que me robaron. Y sabía que pues, por la edad de 34 años en el 2004, pues también ya no iban a ser... Sí se podía, pero iba a ser más difícil, porque ya comencé ese ciclo, ya comencé a tener problemitas de lesiones, en isquiotibiales sobre todo. Igual me di un año sabático, el 2001, me alejé un poco reinicié en el 2002, estuve Copas Panamericanas, fui al Mundial en París en el 2003, quedé segundo lugar en los Juegos Panamericanos en Santo Domingo, iba a Europa y quedaba entre los 3 primeros en varios eventos, entonces me mantenía todavía en la elite. No es porque yo quisiera, o sea, las condiciones se estaban dando para continuar dentro de los primeros del mundo. Tan es así que me clasifiqué a Atenas, teniendo ya un medallista olímpico de compañero, que era Noé Hernández. Entonces hacíamos buena mancuerna. El hecho de que Noé estuviera ahí entre los primeros y estar yo con Noé entrenando y compitiendo, pues me daba posibilidad de pensar en una medalla también. Ya iba a ser más complicado, lógicamente, repito, el tema de la edad, el tema de las lesiones. Y dicho y hecho, pues yo no sé si fue en el kilómetro 12 o 13 cuando abandoné. Los primeros 5 kilómetros los pasé en la punta, en Atenas, y ya después empecé a sentir malestares musculares. Y fíjate una anécdota que tampoco le he contado, no sé por qué pues nunca la hicieron pública. Estábamos en Villa Olímpica, como unos 30 kilómetros del centro de Atenas. Y de ahí salían los autobuses que llevaban a los atletas de la Villa Olímpica al estadio o a los diferentes lugares de competencia. Y llega un cubano que trabajaba en CONADE, que no recuerdo su nombre, estaba creo en alto rendimiento. Llega con el presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, Mariano Lara, y uno de sus colaboradores, Alfredo Pérez. Y llegan al estacionamiento unas 2 horas antes de la competencia para decirle a mi primo Omar Segura fue el tercer marchista de 20, Noé Hernández y yo, para decirnos, contratamos un transporte para que se vayan más cómodos. Una camioneta tipo Sprinter, de ese tipo. ¿Ya? Y nos vamos. Ya nos salimos en el transporte oficial, ¿eh? Nos fuimos en un transporte que rentaron, que según para ir más cómodos. Pues vamos rumbo a Atenas, ya faltando 15 kilómetros para llegar, un retén. ¿A dónde van? No, traemos atletas, van a competir. Dato que se les pasó. No llevaban acreditaciones de vehículo oficial. Entonces había cercos, antes de llegar a la ciudad, había cercos por las autopistas. Ya veían tu acreditación, no, pues pásenle. Faltando 5 kilómetros. Otro retén. Okay. No pueden pasar. No, ¿cómo no? No, pues todavía teníamos tiempo. Faltaba, ponle 1 hora y media. Normalmente llegas 1 hora antes para que calientes bien y todo. 1 hora y media, pues, estamos ahí, el estadio se va a lo lejos, a 2-3 kilómetros. No pueden pasar. Y hablan, convencen y seguimos. Pero ya perdimos 40 minutos. Cuando un trayecto que pudo haber sido de 15 minutos se estaba convirtiendo ya casi en más de 1 hora. Entonces ya empieza a crecer la tensión, los nervios, porque dices, pues falta 1 hora para el disparo y el estadio no entramos todavía. A 1 kilómetro del estadio definitivamente no pasan y no pasan y no pasan y no pasan. Entonces nosotros como atletas, pues preocupados, ¿qué onda? Y pues yo me enojé y le digo a Noé, ¿sabes qué? Yo aquí dejo a estos cuates y vámonos. Agarró mi primo Omar su mochila, agarró Noé la suya y nos fuimos corriendo. Del último retén a rumbo al estadio, era como 1 kilómetro. Ya nos tienes corriendo. Pero ya fuera del estadio, otro retén. No, pues somos atletas y ya vamos a competir, nos falta 1 hora, 45 minutos ya faltaban, creo. No, aquí no pueden pasar porque los atletas tienen que venir en transporte oficial.
en la torre, y ahí me tienes dando la vuelta por el estadio a buscar una entrada. Faltaban 20 minutos para el disparo. No. Noé y mi primo Omar se fueron por otro rumbo a buscar un acceso para entrar al estadio. Yo ya los perdí. Y en lo que es el destino, la suerte, faltaban como 15 minutos para el disparo. Yo todavía afuera literal del estadio. Me encuentro a Ernesto Canto con su cámara, no sé, venía de entrevistar a alguien. ¿Qué estás haciendo aquí? Tú ya debes estar allá adentro. ¿Qué estás haciendo aquí, pues? Digo, es que ya le expliqué rápido. Y habla Ernesto, y me dejan pasar. Entonces ahí me tienes a mí corriendo como loco. Y llego del Estadio Olímpico, a un lado había un estadio de prácticas. Entonces yo llego al estadio de prácticas faltando 7, 8 minutos. Ya todos estaban concentrados en un cuarto así, ya todos sudando, ya habían calentado. No, pues ahí me tienes a mí, rápido, me cambio, pum, pum. No está Noé, no está Omar. 8 minutos para que vayamos ya al estadio olímpico. Entonces, yo lo que hago dije, no, pues aunque sea unas 2 vueltas a la pista para moverme, ¿no? Para estirar. No, ya no se puede. O sea, ya no podíamos salir donde estábamos ya todos concentrados. En la torre. Y no llegaba Noé ni Omar. No puede ser. 5 minutos, hijo. Y en eso se ve cómo vienen cruzando el campo, corriendo como locos, bajando las gradas, Omar y Noé. ¿Qué pasó? No, con trabajo. Lo mismo, les dejaron entrar. Tampoco calentaron. Entonces ya medio estiramos y en lo que nos llevaron del estadio de prácticas, pasamos por abajo de un túnel para entrar al Estadio Olímpico. 3, 4 minutos antes, así unos escaloncitos, movimientos, pero no hicimos absolutamente nada de calentamiento, de cardiovascular. Ya, digamos, pues ya lo que el destino ve. Y pues, salimos en la punta con Omar, yo recuerdo, pero yo ya traía, los problemas de lesión. Entonces, si no calenté bien, pues todavía corría el riesgo, las posibilidades de lesionarme. Y dicho y hecho, sentí los tirones. Qué increíble historia, qué bárbaro. Después del kilómetro 10 abandoné, Noé fue descalificado, Omar quedó en el lugar 18, pero si las condiciones se hubieran dado bien, yo creo que Noé pudo haber repetido, o a lo mejor Omar y yo hubiéramos quedado entre los 10 primeros. O sea, sí había posibilidades, pero eso no hubo consecuencias. Eso fue un error de la CONADE garrafal y de la Federación de Atletismo. No, bueno. Porque por querer quedar bien, lejos de hacernos un beneficio, nos perjudicaron. Y nos perjudicaron terriblemente en eso. Por poco no salen. Pues por poco no compiten. Literal 5 minutos más y llegamos tarde a la Y competencia. no compiten. No, pues ya no hubiéramos competido. Increíble, increíble. Después de ese 2004, Bernardo, la marcha viene a menos en México. O sea, ya no se dan resultados. Luego se recupera con Lupita. Un poquito en antes, la rama Toño, femenil. ¿recuerdas Eder Sánchez? Eder, claro. Fue medallista en campeonato mundial. Pero dices tú exactamente, del año 2000 al 2016, como que fue un bache muy grande. Muy grande. Y tuvo muchas... coincidió con la muerte del profe Hausleber también, el reacomodo de gentes en la CONADE, en la Federación de Atletismo, los problemas precisamente entre CONADE y Federación. Pues todo eso llevó a la incertidumbre de algunos entrenadores. ¿Y se puede recuperar la marcha? Totalmente, sí, Toño. Yo tengo la convicción, la confianza de que es un tema de coordinación y de organización. Yo creo que recursos sí hay, sí existen los recursos, pero... ¿Calidad? También, material humano tenemos. No se dan de la noche a la mañana, lógicamente. Son procesos que tardan años, sobre todo si comenzamos a trabajar con jóvenes de 12 a 18 años, que te tendrán que dar resultados en 8 años después. Y hay entrenadores, la gran mayoría, no digo nombres, pero ya sabrán quiénes, que son especialistas en el pirataje. O sea, piratean atletas. Unos son formadores y otros ya los quieren agarrar hechos, pulirlos y quererlos llevar al alto rendimiento. Pero no le dan su valor al entrenador que los formó desde niños. Y luego los quieren deslumbrar con becas de 5,000, de 10,000 pesos. Y un niño o un joven
que no tiene beca, le ofreces eso, deja a su entrenador Sí, por supuesto. y se va con otro. Entonces, los entrenadores que se dedican al pirataje tampoco conocen a fondo al atleta y no le pueden tal vez explotar el 100% de sus capacidades. Los levantan, pero los lesionan. Y se ha perdido mucho talento precisamente por el tema de las lesiones y por el tema de la falta de apoyos. A veces los padres de familia no entienden que el alto rendimiento es de tiempo completo. Y me ha tocado ver atletas que se retiran porque se tienen que dedicar a trabajar. Porque ya sus papás ya no los pueden seguir apoyando, aunque no es caro la marcha, pero ya no pueden. Entonces, ¿sabes qué, hijo? Dedícate a estudiar o dedícate a trabajar. Porque aquí en la marcha estás perdiendo el tiempo y no estás teniendo beneficios. Cuando quisieran padres que no saben, por falta de cultura deportiva, piensan que mi hijo ya lleva 2 años en la marcha, pero no tiene resultados. Ya, se dedica a otra cosa. Cuando esto es, incluso hay atletas que 8 años o 10 años después de que empiezan, tienen sus mejores resultados. Claro, sí. Y sobre todo, cuando estás hablando ya de ir saltando de nivel, ¿no? Porque una cosa es el nivel nacional y luego el nivel internacional, luego ya el nivel olímpico, o sea, son niveles que pesan mucho para ir llegando a ellos, ¿no? Pesa en todos los aspectos. En el aspecto, pues obviamente en el aspecto físico pesa mucho porque cada año, cuando tú tienes 18 años, tu entrenamiento no es igual que uno de 28. Cada año se le va incrementando el volumen y las cargas de entrenamiento hasta que alcanzas la madurez y después un periodo de mantenimiento de varios años. Pero también pesa en el aspecto económico. Cuando la CONADE tiene sus consentidos, les da todo a sus consentidos. Y con ellos quieren justificar. Con un entrenador que tiene 4 o 5 atletas de medio nivel y una buena, quieren justificar todo con él y se olvidan de todos los demás. Y todos los demás tienen que estar tocando puertas con un empresario, con un político. Y si esas puertas no se las abren, pues a veces el padre tiene que hacer el esfuerzo sobrehumano de decir, por eso nos ha tocado ver casos de atletas que andan vendiendo cosas que no tendrían que vender. Productos de limpieza o productos X. O el papá vende su carro o cualquier cosa para solventar gastos que tendría que tener el gobierno. Y en esta administración hago una autocrítica. Creo que la administración de Ana en el tema de la caminata ha quedado de ver mucho. Porque la marcha no es una persona, la marcha somos varias personas. Y todas esas personas creo que tenemos el mismo derecho a tener los apoyos que por ley nos corresponden en base a los resultados de nuestros deportistas. Y no dejarle todo a una sola persona y confiar que esa persona pueda ganar una medalla olímpica para justificar todo el gasto. Ese tema también se tiene que analizar. Sin duda. Bernardo, te vamos a estar escuchando en las transmisiones de Televisa de los Juegos Olímpicos. Así es, Toño, me da muchísimo gusto. Espero que nos sigan. Ya próximamente estaremos transmitiendo aquí desde México el análisis de la marcha del relevo mixto, la prueba de 20 kilómetros también, donde tenemos muchas posibilidades. En Alegna González, en la prueba del relevo mixto y en la prueba de 20 kilómetros. 20 kilómetros caminata femenil. Y en la varonil, pues creo con los últimos resultados que se dieron hace unas semanas, la confianza de que ahora sí tengamos un mexicano peleando entre los 6 primeros, que sería un logro, sería un paso muy grande de unos olímpicos a otros, cuando lo hemos mencionado. Me da pena decirlo, pero sí, incluso países que no tienen historia en la marcha como la India, Etiopía, le han llegado a ganar a mexicanos. Y mexicanos hemos tenido, desafortunadamente, desde Londres, entre los 5 últimos en 20 kilómetros. Sí. O sea, eso es inconcebible para nuestra tradición. Pero creo que ahora los 3 representantes, el mejor ojalá pudiera estar entre los 5 primeros. Pero con el tiempo que tiene, Ricardo Ortiz, si se mantiene, puede estar entre el top 10. Si no es que un poquito mejor. Los otros 2, si se mantienen, puede quedar entre el top 20. Si logramos tener los 3 mexicanos entre los 20 primeros, como equipo sería muy bueno. Es decir, 3 mexicanos entre los 20 primeros. Si logramos tener 2 entre los 10, sería excelente. En hombres. Y en mujeres, yo creo que Alegna tiene la posibilidad real de una medalla. Es cuestión de estrategias, de un buen momento, de una muy buena preparación,
de que se la crea, porque ha tenido un ciclo importante y pudiera ser una potencial medallista olímpica. Y viene esta prueba, decías, mixta, que esto se estrena, ¿no?, en Juegos Olímpicos. Se estrena, no sé si vaya a ser debut y despedida, pero es una prueba que ha sido muy criticada, sobre todo por la distancia. Una distancia de 42 kilómetros, 4 relevos, combinado mixto, empieza el hombre y mujer. Entonces, la distancia no tiene que ver nada con el maratón. Pues no. El maratón es aparte, tiene una historia, la marcha tiene otra historia. Claro. Que no tiene que ver esta distancia. Y se han quejado mucho de ello, por eso la prueba de 35 kilómetros regresa al Campeonato Mundial de Atletismo el próximo año en Tokio. Entonces vamos a esperar que se haga realidad para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles la prueba de 35 y que quiten este invento que mucha gente se ha opuesto. Hace mes y medio aproximadamente fue la Copa del Mundo en Turquía, en Antalya, y mucha incertidumbre incluso de entrenadores, de directivos, de cómo se iba a clasificar, porque llega el atleta que recibe y va a estar 40 minutos esperando el relevo, pero mucha gente no sabía qué hacer en esos 40 minutos. Claro. Si puedes salir del área de descanso, si puedes ir a otro lado, si tienes derecho a masajes, si puedes comer algo por el tema del doping, digo. Entonces, todas esas cosas, hay mucha incertidumbre, crea mucha confusión. Entonces, no se me hace a mí en lo personal una prueba atractiva de relevo mixto. Puede haber confusión, porque pueden estar marchando hombres y mujeres al mismo tiempo. Sí. Se empalman y pudiera haber hasta incluso confusiones. Puedes quedar entre los 3 primeros y no puedes festejar porque tienes que esperarte a que se procesen todos los datos de las amonestaciones porque después te pueden sancionar. Luego van a quitar minutos, ¿no? Así es. Con las amonestaciones. Normalmente, ahora son 3 minutos en pit line cuando llevas las 3 tarjetas. Ajá. A la 6ª tarjeta son otros 3 minutos. Y en una 7ª tarjeta descalifican al relevo. Ajá. Anteriormente te dejaban terminar y si tú tenías 5 tarjetas de amonestación, al final te sancionaban con 5 minutos. Entonces te digo, tú puedes llegar entre los 3 primeros, pero no sabes realmente si vas a quedar entre los 3 primeros porque tienes que esperarte a ver cuántas tarjetas hubo al final. Sí, sí. Entonces eso también le quita cierta emotividad. Pues sí. No, ahora sí, está peor que el VAR. Bernardo, muchísimas gracias. No, al contrario, Toño. Antes de que te vayas, una firma, por favor. Y de parte de nuestros amigos de Norday, ya sabes, para mantener tus bebidas, calientes o frías, aquí te lo dejo. Qué placer tenerte, Bernardo, y va a ser padrísimo estar ahí conviviendo contigo durante la transmisión de los Juegos Olímpicos a través de Televisa, porque la marcha, híjole, los que hemos estado pues es de esos momentos gloriosos de la marcha, en mi caso desde el 84, aquellos momentos increíbles de Ernesto Canto y de Raúl González, y luego todo lo que se ha dado de la marcha, híjole, como que uno lo añora, ¿no? Uno añora esos resultados positivos y espectaculares, ¿no? Van a llegar pronto, los resultados para el bien de nuestro deporte. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias, Bernardo. Ahí nos estamos saludando próximamente en las transmisiones de Televisa. Y ya saben, denle la campanita, denle like, suscríbanse y los esperamos próximamente, todos con Toño.